Un llamado al diálogo bipartidista. Ese fue el principal mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Congreso durante su segundo discurso del Estado de la Unión. El mandatario aprovechó su intervención para resaltar sus logros en materia económica, el aumento del techo de la deuda y recuperar los derechos perdidos tras la revocación de Roe versus Wade también estuvieron sobre la mesa. Continúa en Nicaragua la persecución contra la Iglesia Católica. La justicia nicaragüense condenó recientemente a 7 religiosos a 10 años de prisión bajo cargos de traición a la patria. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Centroamérica. Al menos 40 personas han muerto hasta el momento en Perú a causa de los deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias. La presidenta Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en uno de los distritos más afectados en el departamento de Arequipa. Hola, bienvenidos a las noticias de América en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos con una intervención enfocada en el diálogo bipartidista. El presidente Joe Biden entregó ante el Congreso su segundo discurso del Estado de la Unión. Durante sus declaraciones, el mandatario destacó los logros de sus 2 primeros años de gobierno, entre ellos los económicos, como haber rebajado la tasa de inflación y los índices de desempleo en el país. Asimismo, convocó a ambos partidos para trabajar en iniciativas como vetar las armas de asalto, llevar a cabo una reforma policial y una reforma migratoria. Uno de los puntos importantes fue el pedido que Biden hizo al Congreso para aprobar el aumento del techo de la deuda, un tema controversial que divide a demócratas y republicanos. De esta deuda que nos tomamos 200 años en acumular solamente tomó la presencia de una administración. Y estos son los hechos. Mírenlos, revísenlos. ¿Cómo respondió el Congreso a eso, a esa deuda? Hicieron lo correcto. Levantaron el techo de la deuda 3 veces para evitar la crisis. Ellos pagaron la cuenta de los Estados Unidos para impedir un desastre económico en el país. Así que hoy le estoy pidiendo al Congreso que siga esta idea, comprometámonos para que Estados Unidos y su Congreso y su autoridad no sea cuestionada. Otro de los puntos destacados del discurso fue el momento en el que Joe Biden pidió trabajar por restaurar la protección al derecho al aborto que garantizaba la sentencia conocida como Roe versus Wade. Esto dijo el presidente de Estados Unidos. El Congreso debe restaurar el derecho que fue arrebatado en Roe versus Wade y proteger Roe versus Wade. Tenemos que hacerlo. La vicepresidenta y yo estamos haciendo todo lo posible para que haya acceso a la salud reproductiva y salvaguardas. Al menos 2 estados están actuando con leyes restrictivas en aborto. Si el Congreso aprueba un acta nacional restrictiva, yo la voy a vetar. En el aspecto internacional, Joe Biden reiteró su apoyo férreo a Kiev en la guerra de Ucrania, que está por entrar en su primer año por el tiempo que sea necesario ante la agresión del Kremlin. Biden apuntó también a que Estados Unidos tendrá un papel garante del orden internacional frente a las amenazas y ambiciones imperialistas de Putin y calificó la invasión rusa a Ucrania como una prueba para el mundo. Juntos hicimos lo que Estados Unidos siempre hace en su mejor momento: liderar. Unimos a la OTAN, creamos una coalición global, defendimos y nos mantuvimos firmes ante la agresión de Putin. Respaldamos a Ucrania. Y aquí está el embajador de Ucrania, que no solamente representa a su nación, sino el coraje de su pueblo. Nuestro embajador está acá también. Estamos unidos aquí en el respaldo de su país. Todos tenemos que mirarlo a usted y darle las gracias. El mundo está de su lado, por el tiempo que sea necesario. Cambiamos de tema, vamos a Nicaragua. La persecución contra la Iglesia Católica continúa. La justicia nicaragüense condenó recientemente a un grupo de 7 religiosos a 10 años de cárcel. Los integrantes de la Iglesia Católica son acusados por cargos relacionados con traición a la patria. Previamente hablamos con nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, quien nos habló sobre los motivos que tuvo la justicia para condenar a los religiosos.
Estos 7 religiosos condenados a 10 años de prisión eran los acompañantes de Monseñor Rolando Álvarez, el prelado de mayor alto rango de la Iglesia Católica de Nicaragua en haber sido arrestado durante el régimen de Ortega y Murillo, un episodio que ocurrió el pasado 19 de agosto de 2022. El mismo día en que fue capturado el obispo Álvarez, fueron también arrestados estos 7 religiosos, 4 sacerdotes, 2 seminaristas, un laico que es un reportero gráfico de la diócesis de Matagalpa, y ellos corrieron otra suerte del obispo porque fueron llevados directamente a la cárcel El Chipote, donde están confinados la mayoría de los opositores del gobierno de Ortega, mientras que al obispo Álvarez le fue conferido el beneficio de arresto domiciliario. El pasado 26 de enero la justicia sandinista resolvió entonces declararlos culpables por el delito de traición a la patria, que se entiende por haber menoscabado la integridad del Estado y también por haber difundido noticias falsas a través de las redes sociales, lo que ahora les costó una condena de 10 años de cárcel. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos calificó esta decisión de arbitraria y también de una aberración jurídica, mientras que el Vaticano y la Iglesia Católica Internacional aún no se ha pronunciado. Y aumentó el número de muertos por los deslizamientos de tierra en el sur de Perú. La Defensa Civil habla de por lo menos 40 fallecidos. La temporada de lluvias provocó el desbordamiento de varios ríos el domingo. El distrito más afectado fue Mariano Nicolás Valcárcel, que fue declarado en estado de emergencia, y allí los daños se concentraron en el pueblo de Secocha y Misqui I, zonas donde prima la minería informal. La presidenta Dina Boluarte hizo un sobrevuelo este martes en la zona afectada y el Ministerio de Defensa envió 4,5 toneladas de ayuda humanitaria. Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional declaró la alerta roja en 30 provincias del país ubicadas en la sierra y en la selva por las lluvias pronosticadas para las próximas 24 horas. Está llegando la ayuda humanitaria, pero hoy quisimos sobrevolar la zona para ver la magnitud del daño ocasionado, sobre todo en la zona donde están instaladas estas mineras. Es que las lluvias también azotan a Bolivia, donde los deslaves han provocado la muerte de al menos 2 personas y 30.000 hectáreas de cultivo quedaron bajo el agua. Por esto, 6 municipios del departamento de Santa Cruz fueron declarados en emergencia y más de 5.500 personas evacuaron sus casas por las inundaciones, según el más reciente reporte del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimont. Las elecciones seccionales y el referendo que se votó en Ecuador el domingo le dejaron al presidente Guillermo Lasso un panorama político bastante adverso. El correísmo ganó las prefecturas en 7 de las 24 provincias, con lo que revive el movimiento revolución ciudadana del expresidente y ahora opositor Rafael Correa. Ante este escenario político, la oposición pide al presidente adelantar las elecciones al considerar que ya no tiene la capacidad política para gobernar. Además, el banco JP Morgan tildó que el panorama para Lasso es muy desafiante después de las elecciones y que así su margen de maniobra será limitado. Hablamos previamente con Carolina Andrade Quevedo, analista política, quien nos explicó cómo afecta todo esto a la economía ecuatoriana. Bueno, creo que ahora el panorama es bastante complicado porque incluso se ha levantado nuevamente la idea, esta propuesta de activar un mecanismo constitucional que está previsto en la Constitución ecuatoriana, que se denomina la muerte cruzada, es decir, que la Asamblea pueda destituir al presidente y el presidente también también la Asamblea es disuelta, es decir, hay una muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo para reorganizar elecciones en los próximos 6 meses. Al inicio eso era una propuesta enfocada en una sola organización política, pero durante las últimas horas esto se ha ampliado a diferentes actores, incluso actores muy cercanos al oficialismo, al gobierno, quienes en un análisis mucho más frío del que ha sido el que ha realizado el gobierno a nivel público, muestran que el capital político está bastante desgastado y que esto podría generar problemas en cuanto a las decisiones a nivel económico, social, las reformas laborales, del sistema de seguridad social que estaban planteados en la agenda legislativa durante este año, y claramente eso va a tener un efecto en cuanto a la seguridad jurídica del país, también en cuanto a tener un panorama claro para los inversores dentro del Ecuador, y a eso se suma la crisis de seguridad que también ha generado un impacto tanto en la inversión privada como también en el tema turístico.